Tenés raíces complejas conjugadas es cuando tenés el b menos el 4 por a por c menor a cero, que es la parte que está dentro de la raíz cuando querés sacar las raíces de un polinomio, ¿viste? Si te da menor a cero, vas a tener raíces imaginarias. Entonces vas a tener dos soluciones, el m1 y el m2, que es el alfa más el beta i con imaginario y el alfa menos el beta i con el imaginario, que son conjugadas. Después tenés que verificar que el Gronskiano da distinto de cero, es decir, que es linealmente independiente. Entonces vas a tener dos soluciones, I1 e I2, que como no sé si viste la teoría que está antes de esto, te dice que tu solución va a ser un e elevado a la mx, y los m acá en este caso son las complejas. Entonces tus soluciones van a ser el C1 por e a la alfa más el beta i y el C2 por e a la alfa menos el beta i. Y por el principio de superposición sabemos que la solución va a ser la suma. Entonces escribimos el C1 por e a la alfa más beta i por x más C2 por e a la alfa menos el beta i x. El x que está acá arriba lo distribuimos en los dos casos y nos va a quedar C1 por e a la alfa x más beta i x. Y el otro igual, no sé si me seguís. C2 por e a la alfa x menos beta i x. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es separar a esta suma en una multiplicación de exponentes, de exponenciales sería. Entonces nos queda que el C1 es por e a la alfa x por e a la beta i x, que eso es una x, más el C2 por e a la alfa x por e a las menos beta i x. De todo esto sacamos factor común, lo que podemos sacar factor común, que es el e a la alfa x. Sale para afuera y nos queda el C1 con el e a la beta ix, que es este, y el C2 por que sacamos este afuera, el e a la alfa x, entonces nos queda C2 por e a las menos beta ix. ¿Viste? Entonces cuando llegamos a este punto vamos a aplicar lo que es la ecuación de Euler, que nos dice que si tenemos a una e elevado a un tita por un número imaginario, por i, lo reescribimos como el coseno de tita más i por el seno de tita. Es una ecuación que ya viene dada así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reescribir nuestra ecuación, que tiene un beta x como tita y el imaginario. Ahí te dejo para que la veas. Entonces la reescribimos. Nos queda e a la alfa x, que es lo que sacamos como factor común, del C1 por el coseno. Mirá, ahí se ven las dos. El beta x, que es el tita, va como coseno de tita. Entonces queda el coseno de beta x más i por el seno de tita. Entonces queda el i afuera por el seno de beta x. Y en la otra parte de la ecuación, que es el C2, acordate que sacamos factor común acá hace rato, la parte del C2. Entonces nos quedó este. Nos queda el coseno de menos beta x, porque era la parte conjugada de la raíz que encontramos hace rato. Se escribe de la misma manera. El coseno de nuestro tita, el coseno de menos beta x más i por el seno de menos beta x, que es el tita. Entonces una vez que la tenemos escrita así, sacamos... no, te muestro qué se hace. Se hace L a la alfa x, se deja igual. Esta ecuación que está delante se deja igual, pero la que cambia es la que tiene el C2. ¿Por qué? Porque si vos ves acá, el menos beta tiene un signo negativo. Y como es una función par el coseno, es lo mismo decir el coseno positivo que el coseno negativo.
Entonces se le va el signo acá. Pero cuando tenés el seno, que no es una función, que es una función impar, no podemos simplemente borrar el signo, sino que lo sacamos afuera. Que está acá, pasa a quedar acá. Y acá queda libre. Entonces ahora sí, si ves la ecuación, ¿qué tenemos en común para sacar? En todos lados vamos a encontrar el seno y el coseno, así que los agrupamos por seno y por coseno. Nos sigue quedando el e a la alfa x, pero ahora sacamos el coseno como factor común y nos queda el C1, sacamos el coseno, C1 por coseno, solamente que el paso me lo salto. Entonces, avísame si seguís este paso. Entonces saco el coseno y me queda coseno por C1 más, y acá tenía el otro coseno que también saco factor común y me queda más C2 porque tenía el signo positivo. Coseno de C1 más C2. Y ahora saco la otra parte que, que puedo sacar factor común, que es I por el seno. Si saco I por el seno me queda el C1, que es positivo, menos el C2, porque nosotros al sacarle el signo de acá adentro nos pasó a quedar negativo. Entonces cuando hiciera la distributiva del C2 menos I por el seno de beta X, me iba a quedar negativo. Entonces, como ese salto me lo pasé, y saco factor común al final, pongo el menos C2 acá de una. Esa parte puede ser un poco confusa, no sé si la entendés. Entonces, ahí tendría la ecuación. Tengo que buscar la manera de encontrar que mi solución es e a la alfa x por el coseno de beta x sin tener un imaginario, sin tener toda esta parte, que es la del imaginario. Entonces propongo dos constantes. Propongo C1 igual a C2 iguales a un medio. ¿Por qué? Porque cuando haga C1 más C2, esto va a quedar un medio más un medio, 1, y me va a quedar el coseno de beta x, ¿viste? Pero cuando haga el C1 menos el C2, me va a quedar un medio menos un medio. Se hace 0 y toda esta parte se va. Y este se hizo 1, acordate. Entonces, mi primera solución que encontré es el I1 igual a e a la alfa x por el coseno de beta x. Ahora propongo otra solución, porque la del coseno ya la conseguí. Ahora quiero la del seno. Entonces propongo un I sobre 2 y una constante 2 que sea menos I sobre 2. ¿Por qué? Porque cuando haga la suma en la parte del coseno, al tener un positivo menos un negativo, que son el mismo, solamente que cambia el signo, eso se va a hacer 0. Entonces me va a ir el coseno. Pero acá, cuando reemplace, me va a quedar el I sobre 2, y como es menos I sobre 2, cambia el signo y queda más I sobre 2. Y esto es igual a I. Entonces I por I me queda igual a menos 1. Entonces se me acaba de ir la I. Y me queda mi segunda solución. E a la alfa x por el menos seno de beta x. Entonces puedo escribir que mi solución final, acordate que la solución es la suma de las dos soluciones, es igual a e a la alfa x por acá un C1 por el coseno de beta x más un C2 por el seno de beta x. Y esa es la solución.